Buenos días, alumnas. Vamos a dar inicio a la clase. Por favor, enciendan sus cámaras. ¿Me confirmas, Amanda, si puedes visualizar la pantalla? Sí, se ve. Ok, gracias, Amanda. Como podrás ver, el tema de la clase es la captación y transformación de nutrientes en vegetales. El texto nos indica que desde el punto de vista cuantitativo, los vegetales son los productos más importantes. Se encuentran en la base de las pirámides de biomasa y de producción de los ecosistemas y por tanto su proceso de nutrición es imprescindible para la vida del resto de los organismos. Los nutrientes vegetales pueden ser micronutrientes si se necesitan en poca cantidad y serían el calcio, el magnesio, azufre, hierro o macronutrientes y es si se precisa en grandes cantidades, como el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Estos nutrientes se captan de modo diferente según se trate de plantas talofitas o cormofitas. En el caso de las talofitas, viven en ambientes acuáticos o húmedos y no tienen tejidos diferenciados. Por tanto, captan los nutrientes a través de toda la superficie de la planta. En el caso de los cormofitas, viven en ambientes terrestres, poseen tejidos y órganos especializados en la captación de los diferentes nutrientes. Toman oxígeno y dióxido de carbono del aire, lo hacen a través de los estómagos, del estómago, que son las aberturas que se encuentran en las hojas, especialmente en el embés. Absorben agua del suelo a través de la zona pelífera de la raíz. Está formada por células con prolongaciones que se introducen entre las partículas del suelo. En esta zona de la raíz se inicia el recorrido de los vasos conductores ascendentes. Incorporan micronutrientes por la raíz, ya que se encuentran disueltos en el agua del suelo. Existen algunos factores que condicionan lo que es la captación de nutrientes, que vienen a ser la abertura o el cierre de los estomas y las características del suelo. Como puedes visualizar en la gráfica, Amanda, puedes describir el proceso que acabamos de mencionar. Las plantas halófitas, son de ambientes acuáticos y toman oxígeno, no, y las cromófitas toman oxígeno y dióxido de carbono de las plantas y agua de las raíces. Correcto. ¿Cuál es la diferencia de los nutrientes, de los micronutrientes a los macronutrientes? La cantidad que se necesita de ellos. Ya, un ejemplo de micronutrientes y macronutrientes, Amanda, por favor. El agua es un macronutriente y el azufre es un micronutriente. Correcto, Amanda. Listo. Hasta aquí vamos a llegar por hoy en la clase del día de mañana. Vamos a hablar de la abertura o el cierre de los estomas y las características del suelo. ¿Tienes alguna pregunta con respecto a la captación y transformación de lo que son los nutrientes en vegetales? No, profe. Listo. La tarea de la clase de hoy consta como de responder, como ya hemos hecho anteriormente, de responder tres preguntas de lo que hablamos en la clase, que son las siguientes. ¿Qué función cumple la zona pelífera en la captación de agua y nutrientes? ¿Qué diferencia hay entre las plantas talofitas y comofitas en cuanto a la estructura y hábitat? ¿Cuál es el papel de los vasos conductores en las plantas cormofitas? ¿Tienes alguna pregunta con respecto a la actividad en clase, Amanda? No, profe. Ok, tenemos la siguiente, que es la tarea en casa, que es investiga qué son los fertilizantes y cómo ayudan a mejorar la captación de nutrientes en las plantas cultivadas.
Ok, ¿tienes alguna pregunta con respecto a la actividad Manda? No, pero Listo. Buenos días, profe. Yo recién entro. Ok, oh, buenos días, Solórzano. Dime, ¿tienes alguna pregunta? A respeto, no. Ok, ¿sí pudiste escuchar un poco de la clase o si no para comenzar un poco del tema, hablar? ¿Verdad? No. No, licenciado. Ok, mira, hablamos en la captación y transformación de nutrientes en vegetales y la importancia, pues, que estos son la base de las pirámides de biomasa y de producción de los ecosistemas y por tanto su proceso de nutrición es imprescindible para la vida del resto de los organismos. Los nutrientes vegetales pueden ser micronutrientes, ya que se pueden ser en poca cantidad, y estos micronutrientes vienen a ser el calcio, el magnesio, azufre, hierro. En el caso de los macronutrientes, son si se necesitan en grandes cantidades. Y ellos pueden ser el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, nitrógeno, fósforo o potasio. Estos micronutrientes se captan de diferentes maneras, según se trate de las plantas, pues no, en el caso de las talofitas o cormofitas. En el caso de las talofitas, viven en ambientes acuáticos o húmedos y no tienen tejidos diferenciados, por tanto, captan los nutrientes a través de toda la superficie de la planta. En el caso de los cormofitas, ellos viven en ambientes terrestres, poseen tejidos y órganos especializados en la captación de los diferentes nutrientes. Ellos toman el oxígeno y dióxido de carbono del aire, lo hacen a través de los estomas, que son las aberturas que se encuentran en las hojas, especialmente en el émbes. Absorben agua del suelo a través de la zona pelífera de la raíz. Está formada por células con prolongaciones que se introducen entre las paredes o las partículas del suelo. En esta zona de la raíz inicia lo que es el recorrido de los vasos conductores ascendentes. Incorporan los micronutrientes por la raíz, ya que se encuentran disueltos en el agua del suelo y existen algunos factores que condicionan la captación de los nutrientes, que vienen a ser la abertura o el cierre de los estomas y las características del suelo. Eso es lo que hablamos en la clase de hoy día, Solórzano. En la siguiente clase vamos a hablar lo que es la abertura o cierre de los estomas y las características del suelo. ¿Tienes alguna Bueno, pregunta, Solórzano? gracias. No, sí entendí un poco. Ya. Gracias. Listo, eso sería todo después de la clase de hoy, alumnos. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden consultarme en este momento o pueden mensajearme por la plataforma, ya saben. Ya la tarea la expliqué, si alcanzaste a escucharla, Solórzano. Bueno, licenciado, cuídese. Ok, ha sido un gusto, chao, alumnos. profe. Realicen actividad en clase.